estuvimos viendo lo que serían algunos elementos importantes que vamos a tratar en lo que es prisma. ¿Está? Estuvimos viendo que este sería el ángulo del prisma. Tenemos el rayo incidente, la recta normal, el rayo de reflexión y el rayo emergente. Y la recta normal 2. Tenemos lo que sería el ángulo de reflexión y aquí tenemos el ángulo de emergente. Creo que no hubo dudas hasta allí con respecto a la clase pasada, ¿verdad? Bueno, ok. Vamos a empezar entonces. Voy a acercar un poquito más. Ahí está. Bien. Bueno, vamos a poner nombre a los que serían nuestros triángulos para poder identificar y trabajar mejor con ellos. Ahí está. Bien. Vamos a ponerle aquí vértice A. Aquí, donde se toca B. Y aquí D. Y aquí, en la prolongación de lo que serían las rectas normales, se intersecta también aquí en un punto. Vamos a ponerle C. Bien. Entonces, aquí sería nuestro ángulo refractado. Ahora, con respecto a esta normal, esta recta se convierte ya como una referencia de que va a ser una recta incidente si es que vamos a trabajar con el rayo emergente. Este es mi primer rayo incidente. El que está aquí adentro es el rayo refractado. Ahora, cuando yo voy a trabajar con este rayo y con este rayo emergente, este rayo refractado se convierte como mi rayo incidente ahora. Este del medio vendría a ser que cumple como dos rayos. El primer rayo refractado y después al trabajar con el rayo emergente se convierte en un rayo de incidencia. Es decir, que el ángulo que se forma aquí con respecto a la normal 2 va a ser también mi rayo de incidencia, pero vamos a ponerle prima. Un ratito. Aquí. Prima. Voy a poner una I normal. Aquí. Entonces rayo de incidencia y vamos a llamarle prima. Bien. Ahora, vamos a prolongar nuestro rayo de incidencia. Este rayo. Lo prolongamos. Y este rayo emergente también vamos a prolongar. Aquí. Y vamos a tener otro ángulo. Aquí en este punto donde se intersecta, vamos a ponerle E, vértice E. Y este ángulo que se forma aquí, con respecto a la prolongación de mi rayo incidente y emergente, es lo que nosotros vamos a denominar ángulo de desviación. Ángulo de desviación.
aquí. Bien. Vamos bien hasta aquí. Este sería mi primer medio. Este sería mi segundo medio. Bueno. Aquí si nos fijamos en este triángulo que se forma aquí primeramente, de este triángulo nosotros podemos, o por propiedad de congruencia de triángulos, voy a proyectar más, decir que este ángulo que se forma con respecto a la normal va a ser igual a mi ángulo del prisma por congruencia de triángulos, que no le voy a explicar porque si no va a ser demasiado largo, pero algunos vamos a estar explicando. Pero entonces, para poder utilizar aquí por congruencia, este ángulo que se forma prolongando las rectas normales es igual al ángulo del prisma. Bueno, ahora, yo sé por lo que sería, no sé si se acuerdan de ángulos opuestos por el vértice en matemática. Tengo así y tengo así. Se cruzan. Y tengo este ángulo, ¿verdad? Y este ángulo. ¿Cómo son las medidas de estos ángulos? A ver un poco, si alguien se acuerda. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo sería? A ver, ustedes que ya pasaron todo matemática. ¿No se acuerdan? ¿Cómo son las medidas? Nunca dimos. No, no puede ser, madre. Si mal no recuerdo, yo les mencioné esto en lo que sería cuando estuvimos viendo la primera parte de matemática de ángulos. Antes de entrar en el sistema sexagesimal y todo eso. Incluso en el colegio se da esto. Si este mide alfa y este beta, cuando yo tengo ángulos opuestos por el vértice, esos ángulos son iguales. No hay recuerdo y no, no puede ser seguro. Entonces, tenemos que aplicar aquí eso, justamente aquí. Es decir, que todo este ángulo aquí va a ser igual. A ver un poquito. ¿Qué ángulo es el opuesto aquí? ¿De dónde sería, profe? ¿Cómo? ¿Dónde está tu cursor, profe? Sí, Ah, ya. aquí. Ya, ya. Porque tengo aquí este rayo con respecto a esta normal. Y es justamente el mismo ejemplo que yo les puse aquí. Y si ustedes se fijan, tengo aquí mi ángulo de incidencia. Acá. Por lo tanto, todo este ángulo va a ser de igual medida que mi ángulo de incidencia. Si todo esto vale I, mi ángulo de incidencia, y si ustedes se fijan en este rayo refractado o rayo de reflexión,
me está diciendo que este ángulo pequeñito vale R. Por lo tanto, este que está sobrando, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer? A ver un poquito. Todo esto es I, pero aquí tengo una porción ya que vale R. Por lo tanto, esta porción anaranjada va a ser igual a I menos R. Porque tengo que restarle, pues, lo que vale I. Y al sumar estos dos me tiene que dar otra vez I. ¿Se entiende? Yo sumo y me tiene que dar I porque yo estoy seguro, por ser ángulos opuestos por el vértice, que son iguales. Que I es igual a tengo I menos R y le sumo R, se cancelan y tengo I igual a I. Que es justamente lo que yo estoy afirmando por ser opuesto por el vértice. ¿Se entiende? De forma análoga hago con respecto a mi ángulo de emergente. Este ángulo emergente. Sigo lo mismo. Es decir, que todo esto vale E. Si esta porción vale I', entonces esta porción, voy a borrar aquí un ratito, ¿a qué va a ser igual? Esta porción va a ser igual a I' menos E. Por ser opuestos por el vértice. Y este rayo le está dividiendo en dos ángulos. Ahora, si nos fijamos aquí, en este triángulo, aquí, en este, yo tengo por otra propiedad que un ángulo exterior es igual a la suma de los opuestos de los ángulos interiores. Es decir, que este ángulo W es exterior a este triángulo. Y yo tengo aquí definido ya mi ángulo de refracción y mi ángulo de incidencia prima. Entonces, la primera fórmula que yo puedo sacar de aquí es que el ángulo del prisma yo puedo expresar como la suma del ángulo de reflexión más mi ángulo de incidencia prima. Y ahí ya tengo ya mi primera fórmula. ¿Se entiende? Va? Este. Ahora, lo mismo de forma análoga aplico para mi ángulo de desviación. Tengo aquí mi ángulo de desviación, que es un ángulo exterior. ¿Exterior a quién? Exterior a la otra, o mejor dicho, al otro triángulo, a este triángulo, que sería BED. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual mi ángulo de desviación? Si hago de manera análoga. ¿Quiénes van a ser los opuestos ángulos interiores a este ángulo? A ver un poco, si me están comprendiendo, a ver quién me dice. A ver, que voy a tener que tomar otra vez matemática. Complicado está tu triángulo, profe, hoy. No, y ya vamos a ir complicando un poquito más. No, no. Pero lo importante es que ustedes entiendan dónde está ubicado cada ángulo, porque después en los problemas nosotros tenemos que ubicar
y resolver usando la fórmula. No es necesario que ustedes sepan así mismo, pero al menos identifiquen la ubicación. Bueno, si este ángulo es igual a la suma de estos dos que están interiores y de manera opuesta, ¿quién va a ser el opuesto interior a este ángulo? Considerando solamente este triángulo de arriba, no de abajo, solamente de arriba. A ver, va a ser mi ángulo, este, de incidencia menos mi ángulo de reflexión. Más, ¿quién? Mi ángulo de incidencia prima menos mi ángulo emergente. ¿Verdad? Y ahora agrupo los términos, lo que son semejantes para esta fórmula. Si ustedes se fijan para el primero que hallamos. ¿Con quiénes trabaja el ángulo del prisma? Trabaja con el ángulo de reflexión y con el ángulo de incidencia prima. Justamente tengo aquí. A ver, aquí. A ver. Ah, aquí les dije mal. Porque tiene que ir siempre el mayor primero aquí. Tiene que ser E emergente menos incidencia prima. Ahí está. Entonces este. Ahí está. Entonces va a ser menos. Ahí está. Entonces tenemos este y este. Tengo que agrupar. Voy a tener mi ángulo de incidencia más mi ángulo emergente menos, paréntesis porque saco como factor común el menos, mi ángulo de reflexión más mi ángulo de incidencia prima. ¿Y esto a qué es igual? R más I prima. A ver, Buco. De las 30 y tantos cabezas que están. A esto. A esto es lo que yo quería llegar. Por lo tanto, ya tengo otra fórmula. Tengo aquí que si a mí no me da el ángulo del prisma, pero tengo estos datos, yo puedo hallar el ángulo del prisma. Si me pide el ángulo de desviación, aplico esta fórmula. Y ya está. Entonces ahí ya estoy teniendo ya ángulo del prisma y estoy teniendo ángulo de desviación. Ahora, ¿cómo yo puedo hallar ley de Snell? Aplicando aquí según lo que yo tengo en mis prismas. Ley de Snell. ¿A qué es igual ley de Snell? A ver. N1 Seno, N1 es igual a seno por seno por seno del ángulo de incidencia. de ángulo 2, de ángulo, sí, Incidencia. sí. Es igual a n sub 2, es decir, al índice de reflexión del medio 2 por el seno del ángulo de reflexión. Ahí está. Bien. Ahora nosotros vamos a estar trabajando prácticamente con el aire. Es decir, que aquí N1, ¿a qué va a ser igual?
A1, profe. A1. Excelente. Y aquí, mi medio, el índice de reflexión de mi medio 2, voy a considerarlo n. Va a trabajar de manera... ¿Qué pasó? No se escucha nada, dice. No me escuchan. O se Sí, escucha intermitente. le escuchamos muy bien, profe. Ah, bueno, capaz que sea entonces tu internet, Hermas. Capaz. Bien, entonces vamos a reemplazar aquí. Entonces, n sub 1 se convierte en 1 porque es en el aire. Y voy a quedarme solamente con n, que es el seno de mi ángulo de incidencia, es igual a n por seno del ángulo de reflexión. Vamos a llamarle ecuación 1 a esto. Y hacemos ahora ecuación 2. Allí ya vamos a trabajar aquí adentro. Aquí adentro. N1 se va a convertir ya lo que sería N. Y N2, como es afuera y es el aire, ya va a ser 1. Vamos a estar intercambiando ahora. Por lo tanto, aquí me va a quedar que N1 va a ser ahora esta N. Porque ya estamos trabajando aquí adentro. Primeramente trabajamos aquí, del aire al material. Ahora vamos a trabajar del material al aire. Por lo tanto, va a ser N por seno del ángulo de incidencia prima igual a, y aquí n sub 2 se convierte ahora otra vez al aire, índice de reflexión al aire, que es 1 por el seno, pero esta vez va a ser el ángulo emergente. Ya no va a ser ángulo de reflexión, sino va a ser ángulo emergente. Ecuación 2. Bien. Estamos ahí llegando a lo que serían las fórmulas que vamos a estar utilizando. Bueno. Ok. Bien. Estos son los más importantes. Ahora tenemos que hallar lo que se denomina ángulo de desviación mínima. Es como el ángulo crítico. Ángulo de desviación mínima. Y se representa de esta manera. Delta min. Ese es lo que tenemos que hallar. Para que ocurra lo que sería la reflexión total interna en un prisma, tiene que ocurrir o cumplir con dos condiciones. El ángulo de incidencia tiene que ser igual al ángulo emergente. Y el ángulo de reflexión tiene que ser igual a mi ángulo de incidencia prima. ¿Qué quiere decir eso? Así como en la clase pasada yo ya les expliqué. Quiere decir que este rayo refractado va a ser paralela a mi base. Y al ser paralela, se va a cumplir estas dos condiciones. Y allí, mi rayo emergente va a ser paralela aquí. Control Z. Se está guardando. Ahí se guardó. Entonces, ahí. Este va a ser ahora paralela. Aquí. Y al ser mayor, entonces,
va a refractarse en el mismo medio. Bien. Entonces, vamos a calcular la fórmula para desviación mínima. Y usamos la fórmula de desviación, que es este. Y ángulo de incidencia más E. ¿Pero qué pasa con E? Mi ángulo emergente es igual a mi ángulo de incidencia. Acá. Este. Es lo mismo que mi ángulo de incidencia. Menos el ángulo del prisma. Y más I, ¿qué me va a dar? A ver, un poco. Son semejantes. ¿Qué me va a dar entonces si yo tengo I más I? Es lo mismo que sea X más X. ¿Cuánto me va a dar? A ver. Creo que tengo 4 alumnos más luego que están hablando. Y el resto, ¿qué les pasa el día de hoy? Están muy calladitos y calladitas. En mi colegio yo me plagio para que se callen mis alumnos y aquí estoy como para que todos hablen. Acá estamos descifrando, profe. Está muy crítico, profe. A ver. Legal, profe, está muy, muy Espera, profe, complicado. Están rindiendo todavía, profe. está complicadito Prima. el diseño, la fórmula, todo Parece está una complicado. telaraña, Se profe. van a dar cuenta que después en el ejercicio está fácil. A ver qué me dice aquí. Acá Son no hay muy Profe, positivos, profe, profe. ¿y hay necesidad de hacer toda esta complicación para llegar al ejercicio? Y dependiendo de los datos que nos da. Lo que nosotros tenemos que saber bien son las fórmulas. Sí, justamente por eso, profe. Bueno, yo les explico de dónde sale, porque como les digo, después ustedes en los ejercicios van a tener que el ángulo de desviación es tal grado, que el ángulo de prima es tanto, que el ángulo de emergente es tanto, y usted tiene que saber ubicar eso. El ángulo de incidencia es tanto. Profe, pero en el examen pone uno nomás, un ángulo nomás, no así 5 luego. No, Por favor. Fácil nomás, profe. no, se dan cuenta que es súper fácil. Vamos a hacer ahora los ejercicios y ya tenemos. Ah, esto mismo vas a poner entonces. Sí, súper Así fácil, sí, profe. súper fácil. Bueno, Miente, profe, miente. jamás saben Vaya, decir que profesor, no. con la clase de lo callen, me imagínate en el examen. Es muy que Profe, no hora que sea y hora de profe, tiempo. pero ¿sabes dónde? En la hora de hacer em, la figura geométrica es donde tipo no, yo al menos me embrollo porque tipo, mira todo esas marcaciones que tenés ahí arriba. Que el ángulo, que el otro ángulo, que el... Y ahí me fui al mazo. Te soy sincera, profe. No, está bien, está bien, está bien. No, no eres la única, porque el año pasado también tuve complicaciones justamente aquí. Todo el mundo me decía, profe, no saques el gráfico, no saques el gráfico. Pero ¿qué le hago? Si forma parte del proceso para la resolución de los problemas. Entiendo, profe. Pero decime, no hay una, o sea, algo más, como de una forma más sencilla para que podamos captar mejor. Y ustedes saben que Un atajo, profe. yo encuentro la forma más sencilla que les estoy explicando ahora. Busquen ustedes un poco en libros, en lo que sería PDF, ¿verdad? Digitales o videos y van a encontrar que es un poco más complicado. Yo mucho también investigué para que les pueda ser más fácil de entender a ustedes y encontré un material que explicaba súper fácil de esta manera y que no era tan complicado como algunos. Bueno, vamos a continuar. Entonces, I más I, capaz estamos con luz baja, no, y capaz. Bueno, entonces como le dije, I más I es lo mismo que yo tenga 2I.
porque eso le dije, x más x es lo mismo que 2x. Se suman los coeficientes y se mantiene la misma parte literal. Bueno, entonces aquí yo ya encuentro ya mi fórmula para la desviación mínima. Es el doble del ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. Eso nada más. De esto ya también yo puedo sacar la fórmula cuando trabajo con ángulo de desviación mínima para el ángulo del prisma. Partiendo de esta fórmula, el cual hallamos primerito, que me dice R, ¿verdad? Más I'. Pero aquí yo tengo que R, mi ángulo de reflexión, es igual a mi ángulo de incidencia prima. Es decir, que voy a tener ángulo de incidencia prima más ángulo de incidencia prima. Por lo tanto, voy a tener el doble o 2i'. Y allí está. Y estas son todas las formas que ustedes tienen que saber. Este y este y este. Son 4 fórmulas. Y nos falta el último para hallar el índice. El índice de reflexión del medio. Y para ello despejo de aquí. Hago un despeje. A ver, aquí. Entonces yo voy a tener aquí, si despejo mi ángulo de incidencia, va a ser igual a mi ángulo mínimo más el ángulo de mi prisma dividido 2. ¿Por qué? Porque aquí está restando, va a pasar sumando, aquí está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se entiende? Va. De aquí, a ver, de aquí, yo puedo tener otra fórmula también. Como I' es igual al ángulo de reflexión, puedo decir que el ángulo del prisma es lo mismo que el doble del ángulo de reflexión. Despejando de allí, ¿qué me va a quedar? Despejo R. Va a ser igual a la mitad de mi ángulo de prisma. Estoy haciendo despeje. ¿Para qué hago despeje? Para que después pueda yo usar en lo que sería la ecuación 1. Aquí. En el 2 ya no, aquí en el 1. Con el 1 ya va a ser suficiente. Entonces hago lo siguiente. Despejo n y voy a obtener que n va a ser igual a seno del ángulo de incidencia dividido seno del ángulo de reflexión. Pero, ¿qué pasa aquí? Que mi ángulo de incidencia con respecto a mi ángulo mínimo es este. Y mi ángulo de reflexión es seno y la mitad de mi ángulo de prisma. Y aquí están las fórmulas que yo tengo que saber. Voy a dejarles aquí nada más lo que ustedes tienen que saber. Todo lo que tienen asterisco. Aquí, se minimizó. Ahí. Pueden ir anotando
las fórmulas, porque ahora vamos a entrar en la parte de los ejercicios. Ahí. Voy a conectar un ratito mi computadora porque se terminó mi batería. Bien, ahora empezamos con los ejercicios para que puedan comprender mejor todavía. A ver, ¿dónde está? Que yo ya hice ya, estuve escribiendo, aquí está. Así va a ser el enunciado cuando trabajamos con prisma. Es un poco larguito, pero ¿qué le vamos a hacer? Bien. Ahora yo les pregunto, y ustedes me van a estar ayudando. ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Sacar qué cosa cuando yo tengo un problema para que se me sea más fácil de resolver. Los datos. Excelente. Los datos, Tenemos que profe. sacar los datos. Entonces vamos a partir de allí. Entonces, sacamos los datos que nos va indicando en el enunciado. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo que hagan primero siempre en cualquier problema. Entonces, los datos. Sobre un material dice transparente limitado por dos superficies planas forman un ángulo de 60 grados. Bueno, entonces, como trabajamos en un prisma, sería así. Este serían mis superficies planas y con respecto a lo que sería una superficie de apoyo, voy a tener mi base. ¿Se entiende? Va. Me dice que forma un ángulo de 60 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí mi ángulo del prisma es 60 grados. ¿Y con qué letra se representa el ángulo del prisma? ¿Con qué letra nosotros estamos representando hace rato? Ángulo del prisma. Aquí. Según la gráfica que yo les dije. Aquí. Ángulo del prisma. Aquí está. Con la letra W. W. Ahí está. Entonces, pongo aquí que el ángulo W es igual a 60 grados. Tengo ya ahí mi primer dato. Ahora, ¿qué me dice? Incide desde el aire. Aire, mi primer medio. Es decir, que el índice de refracción de mi primer medio, ¿cuánto va a ser? 1, profe. El índice de refracción del aire, ¿verdad? Que es mi primer medio, es 1. Después, un rayo de luz monocromática con un ángulo de incidencia. Pepe ya hay mañana. Entonces, desde el aire voy a tener mi rayo de incidencia. Aquí. Y dice que va a tener su ángulo de incidencia igual a 45 grados. ¿Con qué letra? Ahí ya le especifica para el dato. Ángulo de incidencia igual a 45 grados. ¿Dónde yo ubico aquí de manera gráfica ese ángulo de incidencia? ¿Qué tengo que tener en el punto de intersección? Aquí. ¿Qué pasa en ese punto de intersección? A ver un poco. Pasa esta recta. ¿Cómo se llamaba? La cual es perpendicular en ese punto. Tienen todo ustedes ahí el nombre. Paralela, profe. Recta normal. Ahí está. Es la recta normal.
Y con respecto a la recta normal, es lo que se mide el ángulo de incidencia. Cuando yo trabajo con mi rayo de incidencia aquí. Y este es el ángulo de 45 grados que se forma. ¿Se entiende? Y yo voy armando. ¿Qué me dice? Si el índice de reflexión del material, es decir, yo tengo aquí N1, que es el aire, 1. Aquí N2, que es mi medio, mi segundo medio, que es el prisma, es igual, dice, del material para esa radiación monocromática es de 1,5. Aquí. Me pide hallar los ángulos de reflexión en cada una de las superficies. Es decir, que tengo que hallar ángulo de reflexión, ángulo de incidencia prima y ángulo emergente. Esos tres es lo que yo tengo que hallar. ¿Se entiende? ¿O no? Bien. Entonces esos son todos los datos que yo tengo. Y me pide ángulo de incidencia prima. Me pide ángulo emergente. Y me pide el ángulo de reflexión. Y ahora trazo todos los rayos. El rayo, ¿cómo se llama? Que está aquí adentro. A ver, loco. ¿Quién me dice el nombre de ese rayo? Emergente no era, profe. El que está adentro. El que está adentro. Refractado. Refractado. Es mi rayo refractado. Y el que sale de mi prisma, allí sí es mi rayo emergente. Pero aquí, en el segundo punto de contacto con mi prisma, tengo que formar otra vez el otro rayo. Perdón, la recta. Aquí. ¿Se entiende? Y entonces, ¿dónde va a estar ubicado mi ángulo de reflexión? Va a estar ubicado aquí. Este va a ser. ¿Dónde va a estar ubicado mi rayo emergente? Este va a ser. ¿Se entiende? Ahora, prolongo las rectas normales. Así como estuvimos haciendo hace rato. Y este ángulo, ¿a qué va a ser igual? Según lo que nosotros acabamos de demostrar todo, de explicar. Va a ser igual a 60 grados. Aquí va a estar ubicado mi ángulo de incidencia prima. Y esto es lo básico que ustedes tienen que manejar. Todo eso que nosotros hicimos previamente, aquí yo ya estoy otra vez utilizando. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. La ubicación de estos ángulos. Y ahora aplicamos las fórmulas. ¿Cómo yo puedo hallar primeramente mi ángulo de reflexión? El cual es más fácil. Aplicando ley de Snell. ¿Se acuerdan? Aquí. Aquí está. Ley de Snell. Vamos a tener que usar la ecuación 1. Porque este es el que cumple. Porque tenemos el aire, su índice es 1. Y tenemos después n,
que es el índice del medio. Y entonces ese vamos a utilizar para poder hallar el ángulo de refracción, el ángulo refractado. Bien, entonces, seno, ángulo de incidencia, es igual a n por seno de mi ángulo refractado. Y reemplazo. ¿Cuánto es el valor de mi ángulo de incidencia? Según mis datos, es 45 grados. ¿Cuál es el índice de reflexión de mi medio? 2. 1,5. Aquí. Aquí me falta poner ese. 1,5. Ahí. Por seno de mi ángulo de refracción, que es justo lo que yo necesito. Y hago el despeje. Seno del ángulo de reflexión es igual a seno de 45 grados. 1,5 está multiplicando. ¿Cómo va a pasar? Va a pasar dividiendo. Y aquí resuelvo en la calculadora. Si alguien puede resolver, os le muestro aquí en pantalla para que podamos resolver. Aquí. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Ok. Entonces me dice seno de 45 grados dividido 1,5 es igual a esto. A 0,47 y tantos. O puedo poner así. A ver, me sale con raíz. Entonces hago así. Raíz de 2 sobre 3. Mejor todavía. Entonces voy de vuelta aquí en mi pizarra. Y pongo el resultado. El cual era raíz de 2 sobre 3. Pero yo necesito el valor del ángulo. ¿Qué tengo que aplicar? Arco seno de todo esto. O el famoso seno a la menos 1 de raíz de 2 sobre 3. ¿Cómo esto se introducía en la calculadora? ¿Ver? Para que me salga seno a la menos 1. Shift seno, profe. Así mismo de blanca. Entonces aplico eso. ¿Sí? Seno de lo que sería raíz de 2 dividido 3. Y ahí tengo. Transformo en grado sexagesimal. Y tengo aquí. O lo dejo aquí. 28, ¿cuánto sería? Sería 12. Porque aquí tiene 5, pero como es par, no hace falta redondear. Si era impar, ahí sí. Redondeo. Pero cuando es par, no es necesario redondear. Algunos redondean a 13, pero nosotros vamos a dejar así nada más. Cuando es 5 e impar. O pueden poner todo esto. De igual manera va a estar bien. Entonces ahí ya tengo ya mi ángulo. Voy a compartirles otra vez. Bueno. ¿Algo que quieran preguntar hasta aquí? Profe, te consulto. ¿Viste no sé cómo, las marquitas que le pones por encima de las letras otra vez? Sí. Son Hay ángulos. otra forma. ¿Eh? Eso simboliza ángulo. Sí. Se puede representar de otra forma. Y podemos O, utilizar como letras normales nomás también, pero es más conveniente utilizar así, tipo con el sombrerito.
Sombrerito no salió bien Discúlpame, recién. profe, no te escuché. No salió bien. No salió bien. Bueno, que se puede o se tiene que expresar justamente como se tiene aquí con lo que sería con el sombrerito. Sí, Así. sí. Y nada más que eso. Aunque si vos pones así, igual manera yo les puedo considerar. Así. Pero como le digo, Ya, en la mayoría de los libros te van a encontrar así. Que tiene así tipo un sombrerito encima. ya, profe. Ujú. Entonces aquí, como resultado final, tengo que mi ángulo de reflexión es 28,12 grados. Y ya tengo uno de los ángulos. Me faltan dos. Que tiene que ser 3. Bien. Ya que tengo ángulo de refracción, ya que tengo ángulo del prisma, allí es importante que ustedes sepan esta fórmula. La fórmula del ángulo del prisma, ¿a qué es igual? Es igual al ángulo de reflexión más el ángulo de incidencia prima. Y lo único que hago acá es reemplazar. Ángulo de prisma, 60 grados. Ángulo de reflexión, 28,12 grados. Más ángulo de incidencia prima. Hago un despeje. Este está sumando. Va a pasar restando. 60 grados menos 28,12 grados. Por lo tanto, voy a obtener ¿cuánto? Vengo con la calculadora. 60 grados menos 28,12 grados. Me sale, a ver, 31,88. 31,88 grados. Ya tengo mi segundo ángulo. Ángulo de incidencia prima. ¿Qué me faltaría? Mi ángulo emergente, ¿verdad? Ya tengo este. Ya tengo este. Me falta este. Recurro, como le dije yo, a todo lo que ustedes tienen que estar anotando. Y ya tengo aquí. Que sería la ecuación 2. Y es lo que tengo que aplicar. Por lo tanto, voy a cambiar mi bolígrafo el color negro. Ahí. N por seno del ángulo de incidencia prima igual a seno de mi ángulo emergente. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque yo ahora voy de mi medio hacia el aire, que es mi otro medio. Y este se convierte en n y el índice de refracción del aire es 1. Por eso aquí ya no aparece la n. Y lo sustituyo. Entonces, aquí no hay que hacer ningún despeje porque es directo. Seno del ángulo emergente va a ser igual a ángulo de incidencia, perdón, índice de refracción de mi medio, 1,5. Por el seno de mi ángulo de incidencia prima, 31,88 es lo que me salió. Por lo tanto, seno de mi ángulo emergente es igual. Y esto así mismo lo resuelvo en la calculadora. 1,5 por seno 31,88 grados. Y me da aproximadamente 0,79.
Pero yo no necesito el valor del seno, yo necesito el valor del ángulo emergente. Entonces aplico de vuelta seno a la menos 1 de 0,79. Y eso aplico en la calculadora. Shift, seno de todo lo que me salió. Y me sale 52,39 grados. Colorín colorado, este ejercicio ha terminado. Y eso nada más. ¿Se entiende ahora? Profe, Sí. ¿podemos ver cómo cargaste el último? Ok. Espérenme, les comparto mi pantalla de la calculadora. A ver dónde se fue mi cursor. Ahí está. Bueno. Les comparto la calculadora. En la grabación mismo se va a notar, pero ahora mismo ya les comparto. Ahí está. Yo hice lo siguiente. Hice primero esto. 1,5 por seno de 31,88 grados. Es lo primero que se hace. La expresión es igual y me salió 0,79. Entonces, ¿cómo yo hice? Hice directo. Chip, seno. Incluso ustedes pueden hacer 0,79, no hay problema. Y aquí igual. Y ahí va a estar un poco la diferencia nomás, que va a ser 19, 18. La mitad, poquito. Pero si ustedes utilizan todo, no hay ningún problema. Yo en mi caso utilicé todo, directo. Si es igual, resultado anterior, y ahí me sale. O si a usted le sale 52,18, igual. No hay inconvenientes por ese lado. Pero se tiene que introducir así. ¿Está? Sí, profe, está bien. Pues Sí, profe. algo más antes de pasar a otro ejercicio. Voy a compartir la pantalla. Bueno, pizarra. Ahí está. Bien. Ya estamos pasando al otro ejercicio. Que tenía aquí preparado. Bien. Entonces, ¿qué más corto? Ok. Hacemos lo mismo. Que vamos a tratar de hacer más rápido. Lo más rápido posible. A ver, puedes pasar por favor al anterior y ¿qué? A ver. La imagen sería. A ver. Ok. Voy a checar más. Ahí para que puedan visualizar bien. Ahora si quieren sacar el screen, lo pueden sacar screen. Ahí lo tengo ubicado. Ahí está. Ahí ya tiene ya visualizado totalmente el ejercicio. Y la primera parte, profe, se puede ver también, porfa. La primera Un parte. rato. Ok. Sí. No hay problema. No hay ningún inconveniente. Profe, por si acaso estoy grabando tu clase. Claro que sí. Ustedes saben que siempre grabo mis clases. Lo primero que hago es grabar. Entonces, ahí está. Voy a minimizar un poquito más. Y para que ustedes puedan sacar el screen. Ahí está. Ahí más o menos ya pueden sacar screen, todo eso ahí. Gracias, profe. Dale, de nada, por favor, órdenes. Vamos a acercar más. Y pasamos al último ejercicio que les quiero mostrar. Ahí. Bueno, entonces automáticamente cuando les habla de desviación mínima,
Incluso en casi todos los problemas luego se le va a mencionar que es prima. Entonces, directo, tenemos aquí lo que sería prisma. Bien. Con un prisma dice que tiene el ángulo igual a 50. Dale, está bien, Jorge, tranquilo. Entonces, este me dice que vale 50 grados. Me dice que el índice de reflexión del material casi no me da muchos datos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Dibujo lo que sería mi rayo de incidencia. Aquí. Y tenemos que dibujar todo otra vez. Tengo que dibujar aquí lo que sería mi recta normal. Tengo que dibujar mi ángulo, perdón, mi rayo de refractado. Esto de forma automática usted ya tiene que ir sabiendo ya. Tengo que dibujar mi otra recta normal. Tiene que ser perpendicular. Ahí. Esto voy a prolongar porque voy a necesitar. Y por último, mi rayo emergente. Ahí está. Por ahí luego usted tiene que empezar, sí o sí. Bien. Índice de refracción del material. Aquí. Entonces, 1,4. Bien. ¿Qué me pide hallar? Desviación mínima. Fórmula de desviación mínima. Es igual a 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. Ok. Bueno. Y aquí. Bueno. Ah, otra cosa. Cuando yo les digo desviación mínima, ¿cómo tendría que ser mi rayo reflectado aquí? Tiene que ser paralela a mi base. Eso hay que atender. Tiene que ser paralela a mi base. Así. Y tengo que tener en cuenta también, ¿qué cosa? Que mi ángulo refractado es igual a mi ángulo de incidencia prima. Es decir, la fórmula de mi ángulo es igual a 2 veces R, el ángulo de refractado. Eso ya hicimos ya en la primera parte. Entonces, de aquí yo ya puedo obtener cuánto es mi ángulo refractado. ¿Por qué? Porque tengo ángulo del prisma, que es también aquí, 50 grados. Es decir, que va a ser igual al ángulo del prisma dividido 2. Por lo tanto, el ángulo refractado va a ser igual a 50 dividido 2. Lo que implica que cuánto vale entonces el ángulo refractado. Vale 25 grados. Allí. Y aquí a través de la ley de Snell, yo ya puedo hallar mi ángulo de incidencia.
¿De acuerdo? Entonces, aplico ley de Snell. Va a ser seno del ángulo de incidencia igual a n por seno del ángulo refractado. Entonces, seno del ángulo de incidencia es igual a 1,4 por seno de 25 grados. ¿Cuánto me va a dar esto? Si yo lo multiplico. Me va a dar, a ver, 0,59 aproximadamente. Pero yo necesito mi ángulo de incidencia. Es decir, seno a la menos 1 de 0,59. ¿Cuánto va a ser su equivalencia en ángulo? A ver. Chip seno 0,59. 36,27 por medio. Excelente. Así es. Ese usando todos los dígitos. Entonces, 36,27 grados. Y ahí ya tengo todo ya. Reemplazo aquí. Ángulo mínimo 2 por 36. Okay. Coma 27 grados menos 50 grados. Entonces mi ángulo mínimo vendría a ser igual a 22,54 grados. Y ahí está. Y eso es lo que a mí me pedía. ¿Quedó claro todo hasta aquí? Bien cortito el ejercicio. Pero como les digo, la gráfica es lo que ustedes tienen que ir manejando ya. Casi siempre va a ser así la gráfica. Pero recuerden, cuando les menciona desviación mínima, significa que este rayo tiene que ser paralela a la base. Es decir, que tiene que ser recto. ¿Está? Y tener en cuenta estas Profe, limitaciones. Sí, ahí ese 2 se suma o se multiplica por se 36,27. multiplica. 2 por, porque así nos dice la fórmula aquí. 2 por el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. Y esto te tiene que dar 72,54 y restarle 50. Y ahí te va a dar 22,54 grados. Sí, profe. Ok, de lujo. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí nuestra clase del día de hoy.